Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya aquí para realizar y concretar este taller relacionado con las citas indirectas. Citación bastante importante porque se necesita sin duda necesitamos evidenciar de dónde estamos sacando la información. Y aquí sí debemos tener mucho cuidado con cómo utilizar la inteligencia artificial. Eh, Existe actualmente muchas herramientas que permiten el parafraseo, pero así como existen esas herramientas que permiten parafrasear, permiten en realidad convertir citas directas en indirectas, también está lo otro, que existen herramientas, y lo maneja ya el Turnitin, de identificadores de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfrentamos también a aquellos tamices que van a identificar lo que se ha elaborado con inteligencia artificial. En última instancia, debemos sujetarnos y estamos frente a lo que se considera dentro de la ética e investigación. Las herramientas de inteligencia artificial son muy útiles, pero tienen un propósito: agilizar la búsqueda de información, agilizar y tener en la mano mayor fuente de datos, pero sin duda nunca van a poder tener el criterio del investigador, poner en el lugar que le corresponde la posición frente a un determinado tema o determinada coyuntura. Bien, entonces vamos a iniciar sin más este taller y agradezco a quienes están ya en la sala porque es de singular importancia. Muchas veces nos hemos encontrado con que estamos realizando un trabajo de investigación determinado, proyecto de investigación, artículo científico, informe de tesis, un ensayo, alguna otra publicación interna en la universidad o en algún instituto de investigación, y las exigencias ahora hacen que tengamos en cuenta el remitirnos a quién corresponden las ideas que nos apoyan, porque todo lo que tú no citas son tus ideas, son de tu responsabilidad, totalmente de tu responsabilidad. Y aquí recientemente se han bajado de las redes de repositorios muy conocidos artículos científicos que corresponden pues a un nivel de haber tenido similitudes y que no corresponden a la autoría de tal o cual autor. Entonces, para evitar ello, siempre debemos tener presente que cuando realizamos un trabajo académico, cuando realizamos la escritura científica propiamente dicha, tenemos que remitirnos a citar y a referenciar. Como dicen nuestros compañeros de la Universidad de Valencia, tenemos que referirnos en el texto y referirnos ampliamente al final del texto de donde hemos sacado la información. Es decir, la cita correspondiente con el autor o con la denominación sintética, breve, de a quién corresponde, y de acuerdo al estilo de citación, ya sea APA, Vancouver, eh, algún otro estilo de citación, referenciación, y por supuesto también la referencia como tal. Muy bien, entonces, sin más, vamos a empezar. ¿Qué es una cita directa? Y esto tenemos que entenderlo con mucha claridad. Cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando nuestros documentos para apoyarnos, para apoyarnos, sin duda que debemos conocer previamente la literatura que ya existe, las bases teóricas, toda la investigación realizada con anterioridad
y ello va a constituir bien un aporte para la investigación que tú estás realizando, ya sea en apoyo o puede ser también como contraste, como confirmación de lo que tú estás diciendo, o recurrir a aspectos teóricos, recurrir a evidencias de data y no son tuyas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que realizar la correspondiente citación de lo que nosotros estamos incluyendo en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Y entonces, existen dos tipos de citaciones. Dos tipos de citaciones. Las citaciones directas, como lo podemos ver aquí, y la citación indirecta. ¿Qué significa ello? Citar directamente significa, por ejemplo, si estamos estudiando un determinado tópico y queremos referirnos a lo que otros autores refieren al respecto, por lo tanto, si contribuye en nuestro trabajo, en nuestra investigación, en la redacción del corpus textual, tenemos que incluir esas ideas, pero esas ideas, si son ajenas, debemos de consignarlas como tales, a quienes corresponde la idea. Y la citación directa es el traslado tal cual, el traslado tal cual de la información, de la afirmación, de los resultados, de la discusión, etcétera, que tal o cual o los investigadores realizaron y divulgaron. Y nosotros estamos trasladando esa información en nuestro trabajo. Por lo tanto, lo podemos hacer de manera directa, ya sea breve o extensa, de acuerdo a el estilo de citación que tú prefieras. Por ejemplo, lo más conocido, aquí nosotros podemos darnos cuenta que estamos utilizando en el taller el estilo de citación de la Asociación Psicológica Americana y ahora en su séptima versión en inglés y la cuarta adaptación en idioma español. ¿De acuerdo? Entonces aquí, de manera breve, el lector, ¿cómo me doy cuenta que esto es breve y que esto otro es extenso? ¿Y por qué el breve lleva comillas y por qué la cita extensa no lo lleva? ¿Por qué la citación breve debe tener menos de 40 palabras? Cuando trasladamos más de las 40 palabras, vamos a estar frente a una citación, a un texto que estamos trasladando y se llama cita extensa. Esa cita extensa ya no lleva comillado. Sin embargo, tiene, por supuesto, que trasladarse bajo ciertas características. Y el lector académico muy fácilmente se va a dar cuenta cuando es directo y cuando no lo es. Si yo tengo una cita directa y es breve, tiene menos de 40 palabras, me doy cuenta porque también puede aparecer una cita, ¿ya? Breve y sin comillas. Y yo digo, caray, entonces esto es breve y es cita directa, no es cita directa. Si no tiene comillas, será una cita indirecta. Me doy cuenta entonces, pero lo que no debe suceder, lo que no debe pasar es que por más que tú quieras, y alguien me dijo, profesor, yo ya lo leí, profesor, yo ya lo asimilé, lo he escrito varias veces con mis propios términos, ya no necesito entonces mencionar. Y la respuesta es contundente. Esa idea que tú has asumido como tal, ¿es tuya?
¿Esa idea la has trabajado por mucho tiempo y es de tu autoría? No, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que respetar la autoría de quien le corresponde. En este caso, por ejemplo, es fácil identificar que, de acuerdo a la normativa de APA, al estilo de APA, comillando aquí y tenemos una mente flexible es una mente sana, página 147, nos damos cuenta que eso ha sido expresado, ha sido extraído de un documento de los autores Palladino y Wade, publicado en el 2023. Y en ese trabajo lo vamos a encontrar en la página 147 para su verificación. ¿De acuerdo? Esa es una cita directa. La cita extensa, pasado los 40 términos, las 40 palabras, el tratamiento es diferente. Ya no va a haber el comillado, pero lo que va a haber sí aquí es seguir reconociendo al autor, en este caso Luri, que en el 2024 este filósofo de la Universidad de Salamanca señaló, ¿no? Como se dice aquí, como es extenso, y lo podemos ver aquí, que sobrepasa las 40 palabras, por cuanto, entonces tenemos aquí que trasladarlo en párrafo aparte, ¿de acuerdo? Incluso disminuyendo el tamaño de fuente, ese estilo le va a corresponder a la institución donde tú estás, son normas de redacción, pero por lo general se hace esto, ¿no? Con margen hacia la derecha, no olvidarse de colocar a quien corresponde. Por supuesto, si es directa, es de obligatoriedad colocar el número de página. Profesor, no tiene página, el número de párrafo, etcétera, donde se encuentra en el texto original. Muy bien, entonces nos damos cuenta ahí de inmediato, esta es una cita directa, pero es una cita extensa. Bien, lo otro, como tenemos aquí, por ejemplo, lo que le corresponde a King y Levine del 2022, el desarrollo teórico en relación al vínculo entre la actividad financiera y el crecimiento se ha planteado en términos de los modelos de crecimiento neoclásicos y endógenos. ¿De acuerdo? Miren aquí, esa idea no le corresponde, esta cita, ¿de acuerdo? Esta cita es mencionando de manera indirecta, por supuesto, el trabajo de King y Levine publicado en 2022. King y Levine han expresado la idea, lo mismo, pero ha sido parafraseado. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, se ha tenido que leer, comprender el documento, entender cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Los conceptos y, lógicamente, se ha tenido que expresarse, redactarlo de otro modo. Y el parafraseo no significa cambiar de sinónimos, ¿de acuerdo? Cambiar palabritas por sinónimos, cambiar de voz activa a voz pasiva. Eh, Eso no es parafrasear, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es una reescritura total. Claro que contribuye también estas técnicas incipientes como utilizar sinónimos, etcétera, voz activa o pasiva, pero en realidad no es un parafraseo como tal, ¿ya? Simplemente es jugar sintácticamente y semánticamente, pero al final vamos a tener un grave problema porque se distorsiona la idea. Se distorsiona la idea.
¿Cómo nos damos cuenta aquí que estamos leyendo una cita indirecta? Porque miren, lo que se está expresando allí no tiene sino, a ver, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 palabras, menos de 40. Para hacer esta una cita directa y según el estilo de la Asociación Psicológica Americana, tendría que llevar comillas, ¿no? ¿Sí o no? Tendría que llevar comillas. Pero al leerlo nos damos cuenta que no lo tiene. Y por lo tanto podemos decir, ah, este es un parafraseo. ¿De acuerdo? Entonces, muy fácil para el lector académico, para el lector eh, universitario, etcétera, darse cuenta de qué tipo de citación está leyendo, qué tipo de texto en cuanto a la citación lee. Y esto es importantísimo. Recuerda que una cita indirecta o paráfrasis sigue siendo una cita. Es decir, no es porque tú parafraseaste, ya significa que eso es tuyo y que no tienes que corresponder a quién le pertenece. Así lo hayas escrito de otro modo, así tú lo hayas sacado de un texto muy antiguo y lo estás manejando, no es lo tuyo, estás citando. Por lo tanto, esa citación debe incluir una referencia breve y una referencia extensa. La referencia breve, porque la cita en realidad, ¿ya? La cita en realidad es el traslado de la información. Y la referencia breve, por ejemplo, para APA, es colocar apellidos y año, ¿de acuerdo? Apellidos y año de publicación. Y para Vancouver, colocarle un numerito, número 1, número 2, número 3, de acuerdo al orden en que se traslada la información. Entonces, es numérico. Eso viene a ser el llamado, la referencia, la referencia breve. Colocar ese dato, ese numerito, o colocar los apellidos. Muchos se confunden y dicen, a ver, pon la cita y colocan los apellidos. Esa no es la cita, es la referencia breve. La cita es el texto que se ha trasladado, el texto que se ha escrito. Entonces, ahora, ¿qué es paráfrasis? Y vamos a tomar aquí el documento de la Real Academia Española y tiene aquí, pues, tres acepciones y nos vamos a dar cuenta de que sí corresponde, ¿ya?, a nuestro propósito. Miren aquí, proviene del latín y el término latino ha sido ya extraído del griego. Es decir, ¿no? O sea, tiene un origen griego, luego un origen latino, y esto ha sido trasladado al español. Paráfrasis. Número 1, F. ¿Qué significa esa F? Eso también debemos tener en cuenta, ¿no? Femenino. Explicación. Miren. O interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Es decir, no dice en ningún momento para cambiarle por sinónimos, para bajar, no. Es para que tenga una mejor ilustración, un mejor entendimiento, mayor claridad, sea inteligible, entendible, ¿de acuerdo? Y las otras dos acepciones, traducción en verso, en la cual se limita al original sin meterle en exactitud, frase que imitando su estructura a otra conocida se formula con palabras diferentes, son otras acepciones. Entonces, tenemos ya allí lo que significa paráfrasis.
El- la institución que vela mayoritariamente y está vinculada a la actividad académica en todo el mundo y también en Latinoamérica, conocido como Turnitin, también define y nos da un alcance de cómo realizar paráfrasis, de cómo realizar paráfrasis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que nos dicen que debemos nosotros realizar paráfrasis? ¿Ya? Entonces, vamos aquí a mencionar. Parafrasear va a implicar mencionar en palabras propias ideas, información de una fuente externa en el trabajo que estás haciendo. Cuando un texto ha sido parafraseado, lo dice, debe incluir una cita adecuada, es decir, hay que citar adecuadamente, no perder de lado esa parte. Lo mencionaba también previamente, la paráfrasis no deja de ser una cita, ¿de acuerdo? Y como no deja de ser una cita, debemos consignar, de acuerdo a nuestro estilo de citación y referenciación, los nombres y apellidos del autor y al final la referencia amplia de dónde se extrajo la idea original. Por lo tanto, esto es lo que corresponde, ¿ya? Lo que corresponde a el acto de parafraseo. Se ha compartido ya el formulario con el cual ustedes pueden llenar sus asistencias el día de hoy. Muy bien. Y nos proporciona Turnitin 6 pasos de cómo parafrasear. Usted previamente, debe revisar e informarse documentos similares sobre el tema que pretende trabajar y el tema debe tener usted muy bien dominado. Le va a ayudar a familiarizarse con el vocabulario, las ideas relacionadas a la temática, porque para parafrasear, primero hay que considerar previamente la lectura del tópico y el contexto temático en el cual se está inmerso. Número dos, paso número dos, hay que leer y volver a leer, leer y releer y determinar su significado. Hay que intentar descifrar la idea principal, porque muchas veces nos vamos por las ramas. Alguien me decía, ¿no? Te presentan un tronchón de carne y muchos cogen el hueso, cogen la piel y no cogen la fibra, la pulpa. Entonces, la idea principal es lo que se debe determinar primero y los argumentos de apoyo, los argumentos, las ideas circundantes, secundarias, complementarias, van a ayudar también en su comprensión. Pero no olvidemos que lo más importante es la idea central. Número tres, se debe reflexionar si realmente, esto se llama metalectura. Para quienes conocen esos términos, la metalectura es en realidad el darnos cuenta si se ha comprendido o no. ¿Qué significa realmente esto que acabo de leer? Si hay algún vacío,
lo que podemos hacer, sin lugar a dudas, ¿ya? Sin lugar a dudas, lo que podemos hacer es, por supuesto, miren, leer nuevamente, de inicio a fin. Buscar palabras desconocidas en diccionarios especializados para entender su significado. En los ejemplos que vamos a poner, nos vamos a ilustrar con ello, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante porque no debe quedar un término suelto, un término flojo, un término nublado, nebuloso, no diáfano, no transparente. Todos los términos deben de ser comprendidos cabalmente para poder parafrasear. Si no, lo dejamos a la inteligencia artificial. También se puede hacer, pero no estamos trabajando lo nuestro y eso va a salir ya como una similitud también y va a ser reportado. Recuerden ustedes que aquí en la universidad al menos, ya el tope de similitudes, y esto no significa plagio, sino el tope de similitud es del 20%. Profesor, tengo el 17%, sí, pero si tu revisor verifica que eso, 17%, ¿ya? No es similitud, sino es un plagio total, también te puede invalidar, porque lo que ve el Turnitin no es plagio, sino es similitud. El plagio se va a determinar por los revisores. Muy bien, entonces, paso número 4, paso número 4, intentamos lo primero, damos los primeros signos de parafrasear y hay que hacerlo en voz alta, antes de escribir. Ojo, estamos con este entrenamiento, con estas orientaciones, esas indicaciones que son para iniciarnos en el verdadero arte de la escritura, del parafraseo. Yo sé que la mayoría aquí puede tener incluso ya cierta experticia, pero es lo que se recomienda por lo general, nos estamos apoyando porque se coincide con lo que Turnitin pues orienta también de esta manera. Explicar la idea principal del texto, coja usted, llame, escriba, chatee con algún compañero, con algún miembro del equipo de investigación, de manera que está poniendo en práctica con sus propias palabras lo que el texto quiere decir. Entonces, es importantísimo. Y 5, viene aquí recién el parafraseo como tal. Parafrasee el texto y escribe el significado de él en términos propios, con sus propias palabras. Puede cambiar la estructura de una oración, es decir, hacer una construcción nueva, por supuesto. ¿De acuerdo? Comparar esa versión siempre, la versión que uno tiene, con la versión original, con el texto original, asegurándonos siempre de que el significado no varíe. Si yo tengo 10 lectores y a uno de ellos le doy el texto original y a los demás les doy los textos parafraseados, todos deben entender lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, no debe haber sino una muy clara, ¿ya? Eh, versión de las ideas originales. Todos deben entender lo mismo, expresado contextualmente de modo diferente, por supuesto. Y lo que no debe faltar, hay que siempre acreditar al autor de quien pertenece esa idea. Vamos a colocar la citación después del texto parafraseado, ¿no? Lo que llamamos la referencia breve, es decir, colocar, en este caso, los apellidos, el año de publicación o el número que corresponda y al final incluir la fuente, lo que se denomina la referencia amplia
vamos a tenerla al final del trabajo como referencias o todavía algunos como muy usado es el término de referencias bibliográficas, ¿no? Que deberían ser solo referencias. Muy bien, entonces no debemos olvidar que siempre hay que tener en cuenta la regla de leer, pensar y repetir en propias palabras. Lo primero, la lectura, luego el análisis y después repetir esas mismas ideas en términos propios. Es lo que señala Turnitin y hemos aquí muy bien asumido porque tenemos consonancia con esas indicaciones. La paráfrasis, la cita, como decíamos, indirecta, es decir, no es un resumen, tampoco es una síntesis de información del texto. Cuidado con el parafraseo incorrecto, porque va a ser considerado como plagio, ¿de acuerdo? Emplear las mismas palabras de otro autor, cambiar algunas palabritas por otras, usando conectores, sinónimos, no. Eso simplemente va a ser considerado como plagio. Entonces, ¿qué es en realidad la paráfrasis? La cita indirecta, el acto de parafrasear, una interpretación, pero que conserva las ideas principales del texto original con todos sus términos clave, o sea, sus palabras clave, y va a explicar las ideas globales, generales del texto original. Esa vendría a ser la cita de parafraseo, la paráfrasis como tal. Entonces, eso hay que considerarlo muy bien y no olvidar. Por supuesto, reincidimos que tenemos que conocer el significado de los términos utilizados en el texto original. ¿Qué intención comunicativa tiene el autor del texto que queremos parafrasear? Hay que identificar ideas principales, las ideas secundarias, y hay que sustituir las ideas originales por expresiones con un sentido semejante y no olvidar comparar el texto original con el parafraseo realizado. ¿De acuerdo? Esa comparación me va a dar luces a caray. Sí, estoy expresando lo mismo. Y si tú tomas en cuenta todas estas indicaciones, pasado un tiempo, si ya estás entrenado, no vas a tener mayor dificultad, mayor problema. Si no, vas leyendo y de inmediato ya automáticamente puedes ir comprendiendo y haciendo paráfrasis. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que la práctica hace al maestro. Entonces, esto es muy importante considerar. ¿Existen niveles en el parafraseo? Por supuesto que sí. Y debemos de tenerlos en cuenta, de tenerlos muy bien en cuenta, ¿ya? A ver, cuando solamente hay sustitución, ¿de acuerdo? Palabras, las ideas del texto original por sinónimos o expresiones, significados, sentidos similares, hay una construcción más sencilla para facilitar la comprensión de las ideas. Eso es una paráfrasis mecánica. Simplemente facilitando, cambiando los términos. Ojo, son niveles. No quiere decir que esto esté, pues, esto no lo hagan, ¿no? ¿Qué? Empezamos por ahí. Y tenemos los ejemplos para que ustedes luego reciban también el documento y lo puedan leer con mayor tiempo, con mayor claridad. Luego está la paráfrasis constructiva, ¿no? Ya viene el asunto de la construcción. Miren, número uno, no olvidemos,
que tiene que ver con el asunto de las palabras, las ideas, cambiando con sinónimos, las expresiones de sentido similar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ya el asunto de la construcción. Se modifica completamente el contenido del texto original, pero se conservan las ideas principales. Es ya la producción de un escrito nuevo y diferente, expresadas y construidas de una manera distinta. ¿A dónde debemos apuntar? ¿De acuerdo? La paráfrasis constructiva. Se está construyendo, se ha reescrito, se construye un nuevo texto. Tenemos allí un ejemplo para que ustedes puedan también entrenarse al respecto. La paráfrasis de comprensión. Miren aquí. Aquí se elabora un texto nuevo y diferente al texto original. Se utilizan palabras y términos propios para expresar y para explicar las nuevas ideas que están basadas en las ideas originales, pero además, este es el plus, se permite en este tipo de paráfrasis expresar opiniones sobre el texto. En los textos académicos es importante separarlos en otro párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, porque ahí van a expresarse las opiniones sobre el texto que se ha comprendido que se está parafraseando. Muy bien, vamos aquí, vamos aquí, ¿ya? Vamos aquí a colocar un ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo y nos hemos ido a los repositorios de la biblioteca y tenemos aquí la última, ¿ya? El último número de la revista Anales de la Facultad de Medicina y hemos cogido, esta es una revista acreditada por el Fondo Editorial, ¿ya? Además está indexada o indizada en Scopus, en Cielo Perú, está registrado también en Alicia. Entonces, fíjense ustedes, y esto para dar cuenta de cómo es que se empieza a hacer el parafraseo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer para parafrasear? Muy bien, el documento es caracterización de flavonoides y actividad antimicrobiana del extracto metanólico de hojas de Luma Chequen, sea como Molina a Gray. Y tienen ustedes los autores, ¿de acuerdo? Entonces, hemos ido al documento, al PDF como tal, y tenemos que se trata de un artículo original. Si nos interesa, entonces nosotros dijimos, ah, ya, muy bien, vamos a ver, verificamos el documento y este artículo original, este artículo científico que habla acerca de la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de las hojas de Luma Chequen y su caracterización, y nos hemos remitido a la parte de los métodos empleados. Y es lo primero que encontramos ahí. Miren, hemos cogido esta parte y este es el texto original. Esto encontramos. Esto no lo ha sacado de otro texto. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Miren, porque si ustedes revisan bien el, el artículo científico, si se dan el tiempo de revisarlo, más adelante lo pueden hacer, se van a dar cuenta de que también el autor y su equipo, ¿ya? Han revisado otros textos, otros documentos, otra información, diversas informaciones, otros artículos científicos, estudios realizados previamente. Pero esta parte de la metodología, el diseño del estudio y la materia eh, vegetal, o sea, la planta,
¿no? Aquí es propia de los autores. No, esto no lo sacan de otro lado. Y lo vamos a leer brevemente. ¿Qué hacer aquí? Si tenemos esto, luego no debemos olvidarnos. Decimos, muy bien, voy a tomar esto como referencia, ¿no? Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, le damos lectura, dice. Y aquí nos estamos dando cuenta, cuando ustedes leen un documento se dan cuenta si hay claridad, si hay redacción adecuada, si se está expresando de manera inteligible. Es decir, si deja comprenderse, si en realidad deja comprenderse o no. ¿De acuerdo? Si en realidad deja comprenderse o no. ¿Mm? Entonces, aquí leemos y dice, realizamos un estudio experimental para evaluar la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de hojas de Luma Chequen, Molina Agrey. Además, caracterizamos las estructuras químicas de los flavonoides. Las hojas de Luma Chequen fueron recolectadas en el distrito de Santiago de Chuco, ubicado a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar, y ahí tienen la ubicación, en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, Perú, durante junio de 2015. Las hojas fueron identificadas taxonómicamente en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Constancia 235 USM 2015, con la siguiente clasificación taxonómica. División Magnolopita, clase Magnolopsida, subclase Rosidae, orden Myrtales, familia Myrtaceae, género Luma y especie Luma cheque molina agrei. Entonces, esto es lo que encontramos en el documento original. Y aquí, para parafrasear, no debemos olvidar de consignar, miren, siempre a quien corresponde. Usted no puede hacerse como suyo, porque ahí estaremos yendo mal. Debemos considerar, en este caso, si tú te das cuenta, en el trabajo de investigación están inmersos Gustavo Adolfo Fernández Rebasa. Miren, Fernández Rebasa está colocado con guión, o sea, une los dos apellidos. Está Alfonso David Valladares Quintana, Edith Celia Soto Tantarico y otros más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis autores. Eh, no es en orden alfabético. El primero que aparece, el más importante. En este caso, Fernández Rebasa. Y por eso es que aquí se debe considerar de manera siguiente. Por ejemplo, dice, ¿no? Fernández Rebasa, unido, es que así aparece en la obra original. Usted no puede quitarle el guión que está uniendo ahí Fernández y a Rebasa. ¿Qué tal? ¿Qué significa y otros? Fernández Rebasa y otros, 2024, realizaron un estudio experimental, miren ahí, y ahí continúa. Y otra forma es utilizando el estilo de numérico que utiliza Vancouver. El estudio experimental de Fernández Rebasa y otros, tal, y ahí colocamos entre comillas, como, perdón, entre paréntesis, como superíndice, el número uno. Uno en el orden. Pero no debemos olvidar de consignar al final del trabajo las referencias. Eso no debemos olvidarlo. Las referencias deben ir sí o sí. Eso debe ir sí o sí.
Entonces, fíjense, ahí lo tenemos, porque esa referencia amplia va a llevarnos al documento original, ¿de acuerdo? Debe consignarse como tal. Debe considerarse como tal. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos. Esto es lo que se encontró, esto es lo que se encuentra en el texto original. Y si nos damos cuenta aquí, lo hemos separado en dos partes por los colores, ¿ya? Porque en primer lugar está hablando de lo que corresponde al objetivo del estudio y la segunda parte más extensa, ¿ya? Está explicando sobre las hojas del estudio, sobre el material vegetal que ha servido para el estudio. Entonces, si uno no toma en cuenta estos aspectos, puede incluso marearse y llevar a una confusión. Si ustedes en estos momentos cogen esta información y van a la inteligencia artificial, a cualquier página, ChatGPT, ¿de acuerdo? A cualquier otra página, al paráfrasis.com, etcétera, y lo mandan parafrasear, no solo que la inteligencia artificial se va a equivocar, sino va a escribir muchas veces un disparate, porque no va a tener la claridad que tiene el académico que conoce del tema, que se involucra y que está realizando un determinado trabajo. Por lo tanto, es muy importante. ¿Me va a ayudar, profesor? ¿Puedo recurrir a la inteligencia artificial? Claro, pero solo como ayuda, porque tú sabes, ¿ya? ¿Por qué? Sí te va a ayudar, por supuesto, te va a ser tal vez mucho más práctico, más sencillo, pero no vas a hacer el copy y pega de eso. Tienes que leerlo y decir, caray, esto es de aquí, lo voy a acomodar, esto está bien, esto está mal, ¿de acuerdo? Y la inteligencia artificial nos es de mucha ayuda, es de vital necesidad en estos tiempos. Incluso yo encuentro instrumentos de investigación ya con inteligencia artificial, así de manera rápida. Y eh, eso no está mal, pero hay que darle crédito a lo que encontramos. ¿De quién es? ¿A quién corresponde? La inteligencia artificial me va a facilitar la ruta, pero yo no puedo, imposible, colocar, no lo aceptan. Aquí además la revista en mención no acepta que inteligencia artificial sea parte como un autor, ¿no? No puede ser. Entonces, aquí hay dos asuntos. ¿Para qué sirve y qué se está estudiando? Y acá tenemos ya un intento de parafraseo, miren. Miren, y vamos a comparar. Y decimos, ¿se entiende con mayor claridad? ¿Ha sido más claro, más inteligible? Dice, Fernández Rebasa et al. 2024. O sea, Fernández Rebasa y otros, 2024, en un estudio experimental evaluaron la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de hojas de Luma chequen y caracterizaron las estructuras químicas de sus flavonoides. Las hojas utilizadas se acopiaron en junio de 2015 en Santiago de Chuco, distrito ubicado a 3.100 metros sobre el nivel de mar, en la región La Libertad, Perú. Taxonómicamente, las hojas pertenecen a la división Magnolipide, clase Magnolipsida, subclase Rosidae, orden Myrtales, familia Myrtaceae, género Luma y especie Luma chequen Molina agrey, según constancia 235 USM 2015 del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces aquí en el parafraseo estamos diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es más inteligible, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que ponerle lo suyo. Puede haber múltiples formas de parafraseo. Lo que no debe haber
es tergiversación. Lo que no podemos hacer es incrementar algo que no es parte de la idea original. ¿De acuerdo? ¿Se está hablando que es experimental el trabajo de investigación? Sí, se está hablando. Se está mencionando que hubo dos propósitos principales: evaluar la actividad antimicrobiana y otro, caracterizar las estructuras químicas de los flavonoides. ¿De acuerdo? Y miren, posteriormente se menciona de dónde provinieron y quién es el responsable de la clasificación taxonómica, ¿de acuerdo? De esta planta, de estas hojas que han sido recolectadas en el norte del Perú. Entonces, esto es importantísimo a considerar. Muy bien, y aquí nosotros compartimos algunos otros ejemplos más a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos un texto del eh, ámbito educativo. Dice: en un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño. Pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Aquí nos ayudamos, sin duda, de un esquema para hacer un parafraseo más contundente. Hay un mundo tecnológico que corresponde a la actualidad, un mundo tecnológico que puede muy bien ser el mundo globalizado, y la parte medular, el objeto de, digamos, a quién se está refiriendo, en este caso el sujeto, es el niño, y tenemos que por un lado está la escuela y por el otro el hogar. Ambos complementan, uno con el conocimiento y el otro con los valores. Entonces, esto es lo que no debe, esto es lo que mencionábamos al inicio, tener en cuenta las palabras clave, ¿de acuerdo? Yo no puedo acá colocar adolescente, no puedo colocar estudiante, simplemente. No puedo colocar hombre, no puedo colocar aquí eh, párvulo, infante. O sea, porque la palabra niño es entendible. Entonces no puedo cambiar. Escuela y hogar. En lugar de hogar no voy a poner casa. No puedo cambiar la palabra conocimiento con otro. No puedo cambiar la palabra valores por otro. Son palabras clave. ¿De acuerdo? Entonces aquí. Y el entrenamiento está en decir lo mismo de diferentes modos. Aquí, en estos momentos, podemos invitar a ustedes, ¿ya? Invitar a ustedes para que puedan, ¿ya? Para que puedan también, ustedes en estos momentos, puedan contribuir participando aquí a través del chat, enviando sus paráfrasis de este texto. A ver, vamos a colocar. Y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos decir? Lo primero que hay que hablar es del niño. Por ejemplo, podemos empezar con eso. Podemos decir: el niño actualmente, o actualmente el niño, ¿de acuerdo? Se forma en conocimientos principalmente en la escuela y obtiene los valores primordialmente en su hogar. Entonces, ahí tenemos nosotros también un intento de parafraseo. Lo podemos decir de diversos modos. La escuela y el hogar son muy importantes en el conocimiento y la obtención de valores de un niño. También ahí, miren, ¿no?
Es decir, vamos a tener diversos modos, diversas formas de poder realizar el parafraseo. Muy bien, tenemos también aquí otros textos como lo de referido a la obesidad y el sobrepeso. Y aquí hay que tener mucho cuidado en ver, por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones en este pequeño texto. Hablan de obesidad y sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar representa un problema de salud pública general. La Organización Mundial de la Salud indica que es una de las principales epidemias del siglo XXI. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Si usted menciona aquí, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Dice que la obesidad y el sobrepeso representa un problema de salud pública general, estamos cayendo en una tergiversación. Porque lo primero, miren aquí, lo primero es una previa. La obesidad y el sobrepeso en la etapa escolar representa un problema de salud pública general. Apoya ese dato la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala, indica que es una de las principales epidemias del siglo XXI. Hasta ahí, ¿qué podemos rescatar? Que es obesidad y sobrepeso son catalogados como, ¿de acuerdo?, un problema de salud pública a nivel global. Y esto luego se complementa con la siguiente oración. Dice, no solo impactan la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse durante la preconcepción y las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre las capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales de la persona, perjudicando su calidad de vida y el capital humano de los estados. Miren aquí. Entonces, hay dos asuntos aquí. Considerado como problema de salud pública y para la OMS una epidemia del siglo XXI, pero que además, miren, aquí no solamente impactan la prevalencia de daños no transmisibles, sino que al mostrarse desde la, mira, preconcepción, las primeras etapas del desarrollo, trasciende sobre capacidades cognitivas, es decir, va a afectar la capacidad intelectual, emocional de las personas y en conjunto, pues el capital humano de los estados, personas mismas, se van a sentir disminuidas. Ese texto se debe comprender muy bien para luego realizar el parafraseo correspondiente. Tenemos aquí otros textos más. Aquí que habla de la obesidad nuevamente, considerado el trastorno multifactorial, pero que dice en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. La rapidez con que se está produciendo el incremento de su prevalencia. Ahora, lógicamente, se tiene que conocer bien, ¿no?, este aspecto para poder entenderlo, parafrasearlo y todo lo demás. Señala, la prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho en cuenta, mucho cuidado, porque alguien dice, profesor, problema ambiental de contaminación, de eso. No, 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 es otra cosa. Aquí no me hable de polución, de basura, no. Aquí los factores
ya sean genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales, tienen otra caracterización, sobre todo los ambientales, ¿ya? Entonces hay que comprenderlo. Por eso que se indicaba en un inicio que no se debe dejar pasar de lado, por alto, ningún término. Y hay que buscar, averiguar, investigar mucho más, comprenderlo a cabalidad para poder hacer un parafraseo inteligible, coherente, que permita su fácil entendimiento. Muy bien, tenemos aquí otros textos, en este caso que habla de historia. Acá hablamos también de tecnología, nuevas tecnologías disruptivas, la realidad aumentada y virtual, los entornos 3D en pantallas interactivas, los sensores IoT y la hiperautomatización de procesos, ¿no? Entonces aquí se está hablando de la industria del sector minero. Muy bien. Y miren lo que dice acá, esas soluciones de las nuevas tecnologías reducen la exposición del personal minero a los trabajos físicos de alto riesgo, a las tareas monótonas y a permanecer en entornos que podrían ser peligrosos. Es de ayuda. Y ahí nos acompañan también otros textos más que hablan en este caso de redes sociales, de la red óptica pasiva o pasiva óptica network, de los medicamentos, por ejemplo aquí, medicamento genérico, es un medicamento creado para ser igual a un medicamento de marca, ya comercializado en cuanto a su dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad, característica de rendimiento y uso previsto. Medicamentos genéricos y medicamentos de marca comparten el mismo ingrediente activo, pero otras características como color y sabor que no afecten el rendimiento, la seguridad o la efectividad del medicamento genérico pueden ser diferentes. Miren, entonces aquí también tenemos otro texto ya que habla de el aspecto farmacéutico que muy bien pueden tener ustedes para su entrenamiento en las acciones de parafraseo. Y acá tenemos otro que habla de educación. El rol del docente en la lectura compartida es diferente del papel que tendría en la lectura tradicional de un texto. Tanto en la estructura de la lectura compartida como en la de la lectura por parejas, tienes que supervisar cada uno de los grupos o parejas que se hayan formado, ayudarles, asesorarles y resolver las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo del desarrollo de la actividad. Pero el objetivo es que tu alumnado, por sí mismo, vaya avanzando en la lectura y profundizando en la comprensión del texto. Entonces, ¿cuál es aquí el medio del asunto? El rol que debe tener el docente en la lectura compartida, ¿de acuerdo? Y que por supuesto, mira, es diferente del papel que tendría en la lectura tradicional de un texto. Entonces, no se habla tanto del sujeto lector, sino de quien ejerce el rol docente, el rol de mediador de lectura. Entonces, ahí tienen ustedes un texto también muy bonito para trabajar el parafraseo. Muy bien. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra reunión el día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación y estaremos volviéndolos a encontrar, Dios mediante, en el mes de marzo con las programaciones. Tenemos todavía en estos días algunas otras. El día de mañana también tenemos una cita. Hay un muy buen taller que se ha programado el día de mañana. Vamos a verlo aquí. El día de mañana estamos, ¿ya?, con la conferencia ya netamente es para los ingresantes y se tiene el día de mañana, no, miento, es el martes 4 de marzo. Es decir, ya nos estamos despidiendo
hasta marzo. El martes próximo, martes 4 de marzo, a las 4 de la tarde, va a haber aquí una, un taller de inducción. Se vienen a los ingresantes de pregrado 2025-1. Uso y manejo de los recursos de la información de la biblioteca. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno por acompañarnos en este taller y estaremos reencontrándonos Dios mediante más adelante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.